¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo CNN Invita, tema importante porque va a ser importante también lo que ocurra en la semana, el presupuesto de educación, las negociaciones que están llevando el gobierno y la oposición. Temas que vamos a conversar con nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña aquí en nuestra mesa de conversación el diputado del Partido Socialista, integrante también de este grupo de negociación de la concertación en el tema de educación. Me refiero a Carlos Montes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? También está con nosotros el diputado de Renovación Nacional, presidente además de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el diputado Joaquín Godoy. ¿Cómo está usted? Muy bien, Gustavo, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Y también nuestro invitado ciudadano de hoy tiene 23 años y ya está en sexto año de Ingeniería Industrial en Minas. Esta semana dejó su cargo como presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería en la Universidad Católica, desde donde participó en el movimiento estudiantil. Me refiero a Pablo Vial. Bienvenidos a nuestro estudio, Pablo. ¿Te ha gustado? Siempre parto con nuestros invitados ciudadanos. Pablo, tú acabas de dejar Perdón, nosotros no somos ciudadanos, entonces. También son ciudadanos diputados, pero siempre parto con nuestro invitado ciudadano, diputado. Vale. Sí, respecto al movimiento estudiantil, tú acabas de dejar tu cargo de presidente de Ingeniería, pero apoyaste, me imagino, lo que fue en su momento también, hace 6 meses atrás cuando empezó esto, en mayo, las primeras movilizaciones. Hoy día, ¿cuál es tu mirada respecto a cómo la CONFECH ha llevado precisamente este movimiento hasta el día de hoy? Mira, Gustavo, es una pregunta amplia y difícil de contestar, porque la verdad es que sí, nosotros en el principio de año y cuando se formó este movimiento, cuando agarró fuerza, por supuesto que estamos de acuerdo. Es un movimiento que busca una mejor educación y no hay nadie en el mundo que no esté de acuerdo en que hay que mejorar la educación. Ahora, los caminos se hacen divergentes, que en el transcurso del año yo era representante de una carrera por lo demás muy científica y muy además abocada a los números, entonces empezaron a surgir algunas medidas que a nosotros nos parecieron muchas veces un poco como irrealizables, no solamente irrealizables, sino que algunas veces incluso negativas para lo que sería la educación del futuro. Y en particular, nosotros como facultad, en general también tendríamos un sentimiento generalizado, hay una aspiración a que la reforma de la educación estamos bien apuntando a la educación a la universidad del año 2050, ¿cierto? Y que en ese sentido apunten a una formación en la innovación, una formación técnica, obviamente haciendo un hincapié muy fuerte en la igualdad y toda la cuestión. Vamos a seguir profundizando en este tema. También quiero invitarlos a ustedes y a nuestros invitados de hoy día, porque hacer un esfuerzo adicional en materia de educación fue el compromiso del gobierno luego de la reunión que sostuvo este sábado el ministro precisamente Felipe Bulnes en La Moneda con los parlamentarios del oficialismo. Además, el titular de Educación llamó a todos los sectores a apoyar la propuesta de gasto público del sector para el 2012. Escuchemos algunas declaraciones. Hemos incorporado puntos muy valiosos que ellos estaban planteando en su minuto como incrementos o esfuerzos adicionales que el gobierno podía hacer, y en cada uno de los ámbitos de la educación, sea de preescolar, escolar como educación superior, estamos haciendo esfuerzos adicionales muy importantes. Hemos coincidido con los parlamentarios que esta propuesta o este esfuerzo adicional representa una proposición muy potente y estamos muy confiados que finalmente ella va a ser aprobada, se va a traducir en un acuerdo presupuestario y en un acuerdo que tenga bases para una reforma educacional. Contentos porque todas las cosas que nosotros hemos ido planteando durante esta semana en la discusión presupuestaria, de aumentar fondos, sobre todo en recursos, por ejemplo, para la educación preescolar, aumentar las coberturas, en las becas para incluir a sectores de clase media, son puntos que han sido y están siendo considerados por nuestro gobierno, y va a haber un esfuerzo adicional. Y hacemos un llamado, por supuesto, a la oposición a avanzar con una visión de Estado. Aquí no puede ser posible que se exija solo en un año lo que no se hizo en 20. No se puede pretender lavar las culpas en un solo presupuesto de educación. Nosotros queremos pedir que haya altura de mira y nosotros vamos a estar conscientes y muy preocupados de que se avance sin discriminación entre los estudiantes. Eso es un tema muy importante para nosotros. Dejar en claro que esta es una reunión que sostuvo el ministro Bulnes con parlamentarios, por cierto, del oficialismo. Paralelamente, en el ex Congreso también había una reunión por parte de este grupo interparlamentario de la concertación que está elaborando su propuesta. El ministro dice, diputado Montes, que hay esfuerzos adicionales y que confía en que se va a aprobar este presupuesto de educación. Mira, Gustavo, yo creo que después de 6 meses con todo este movimiento es muy importante ver estas cosas en un marco más general.
A Chile siempre le ha costado ponerse de acuerdo en educación. En el siglo XIX tuvimos 40 años discutiendo, porque no se quería, la derecha, los conservadores, los UDI de esa época, no querían que el Estado interviniera en educación. En el siglo XX estuvimos 25 años cuando se dijo educación obligatoria. Ahora se nos impuso el año 80 un modelo educacional muy de mercado, el más de mercado del mundo. Durante Pinochet se impuso este mercado. La discusión no pudo hacerse porque había dictadura, se fue haciendo muy de a poco. Bueno, y en los últimos años, los últimos 10, 12 años, se ha profundizado sobre el modelo, no solo sobre lo que se hace dentro del modelo, sino que sobre la lógica. Si es posible que la educación mejore compitiendo universidades con universidades, colegio con colegio, o es necesario conjugar un sistema más desarrollado. Bueno, aquí todos los organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial le ha dicho a Chile que no puede seguir siendo el modelo más de mercado del mundo. Y al otro lado está Corea, que es el más de Estado. Tiene que tener un modelo intermedio, alternativo. Bueno, eso ¿No se logra con esta propuesta del gobierno? No, perdón. Pero en ese marco yo quiero ubicar esta discusión. Nosotros hemos dicho, compartimos con los estudiantes cambios fundamentales. Nosotros creemos de que el derecho a la educación hay que fortalecerlo porque hoy día lo que manda es la libertad de empresa. Creemos de que el lucro, como lógica, le hace mal a un sistema educacional y no ayuda a un sistema educacional. Hemos dicho que hay que terminar con la municipalización porque eso no ha funcionado en Chile. La gratuidad es algo necesario en la educación en general. Que hay que fortalecer los colegios públicos y las universidades públicas y que hay que fortalecer la educación técnica profesional. En el marco de esto, nosotros vemos el presupuesto no es el gran acuerdo ni gran reforma. El presupuesto es bien limitado a lo que se puede esperar de él, hay otras leyes. Y aquí nosotros estamos viendo cada cosa en función de avanzar en esta perspectiva. Y nosotros por eso hemos planteado en el presupuesto primero avanzar hacia la gratuidad. Y hay ciertos elementos, estamos lejos todavía de acuerdo con el Ejecutivo. En segundo lugar, vamos a avanzar hacia que las universidades públicas tengan aportes basales sólidos. Es muy poquito lo que hay. ¿Esto es una opinión de todo el grupo de que están lejos con un acuerdo? Por supuesto, si esto es un documento que le entregamos hoy día en la tarde al gobierno, estamos con una exclusiva. Manifestándole nuestra diferencia, digamos, con la última propuesta que hizo y dando distintos tipos de argumentos que yo en el curso del programa puedo ir explicando. Diputado. Con poder paritario de adquisición, la plata que llegaba el 81 como aportes basales a las universidades del Estado era el doble de lo que llega ahora. Eso significa que en los 20 años de concertación bajamos la mitad, el número de equivalente, ¿cierto?, por inflación es la mitad. Explíqueme, por favor, la consecuencia entre ese hecho y el discurso actual. No, mire, yo creo que la concertación en materia de educación subió de 1.170 millones de dólares a 11.000 millones de dólares. Hubo una opción fundamentalmente por la educación básica y media que se destinaron muchísimo más recursos. Y en educación superior, efectivamente ocurrió lo que usted dice. Hoy día estamos con 325 millones de dólares en aportes basales, en aporte fiscal directo, más otro aporte fiscal indirecto, más todo el sistema de becas. Se modificó. Yo creo que un gran error de esos años, que se nos venía como del modelo, el criterio de autofinanciamiento y que no fuera el Estado el que pusiera el aporte basal. Y justamente lo que estamos planteando ya hace varios años es la necesidad de tener aportes basales, distinto al aporte fiscal directo, para la universidad del Estado, porque creemos que la universidad del Estado tiene que hacerse cargo de su universidad y no tenerla en el Estado en que está. Diputado Godoy, tema presupuestario, tema también ya nos dice aquí el diputado Montes que eventualmente no se podría llegar a un acuerdo también en el tema de educación, una discusión que se empieza ya este lunes en la sala, ¿no? Mira, yo creo que entramos en una etapa, yo creo que ya se cumplió una primera etapa donde la concertación y la oposición en general votó en contra del presupuesto de educación. Y ya hicieron su punto. Yo creo que ya el momento de estar en la política de la trinchera pasó. Todos entendemos que aprobar el presupuesto de educación actual no significa quedar hasta ahí en el tema educacional, sino que todos entendemos que se está trabajando en algo que va mucho más adelante. Y por eso ¿Tendría que hacerse solamente con los sectores políticos y dejar de lado al movimiento estudiantil? Es que a mí me gustaría conversemos un poco de cuáles son o han sido un poco las demandas que se han visto hoy día. Yo creo que una muy importante es el tema del lucro, ¿no es cierto? Cómo poder evitar, para mí, sobre todo los abusos. Bueno, el presidente Piñera planteó hacer una superintendencia de educación superior que fiscalizara el hecho de que realmente se cumpliera la ley y que las universidades no tuvieran lucro o no fueran con fines de lucro. Yo creo que ahí hay una primera etapa y creo que eso va a ser un aporte súper importante. Lo segundo se hablaba de mejorar la situación crediticia que tienen muchos de los alumnos. El presidente Piñera planteó bajar de una tasa de interés, ¿no es cierto?, en el crédito convencional del Estado del 7% a una tasa del 2%. Por lo tanto, ahí también hay un avance importante. Lo tercero planteó duplicar las becas, llegando al 40% a la gente de más escasos recursos, también era un avance importante.
Y respecto de los aportes basales, bueno, aquí yo creo que el diputado Montes tenemos una diferencia. Yo creo que lo que se privilegia acá no es la libertad de empresa, lo que se privilegia acá es la libertad de enseñanza. Y esta es una discusión que se hizo también cuando hablamos de la educación básica y media, respecto a la posibilidad que tiene cada padre de poder elegir el tipo de educación que quieren sus niños. Cuando partimos con la concertación, tú me puedes corregir, Carlos, pero la educación municipalizada era alrededor del 64%. Hoy día es muchísimo más bajo que eso. Y es producto de que, lamentablemente, no hemos hecho una buena tarea, producto que además no tenemos los mejores profesores en esa etapa y tenemos que hacer un cambio muy potente. Las experiencias que a mí me ha tocado ver desde afuera que han tenido éxito en el tema educacional han sido porque además han tenido una planta de profesores de primer nivel. Y creo que en eso también nosotros tenemos que trabajar y hacer un esfuerzo de recursos. Yo creo que hay que pagarle mejor a los profesores, hay que darles mejores beneficios, pero también hay que exigirles más. Yo creo que ahí también hay una patita coja. Pero estos temas no son solamente de este presupuesto. Yo creo que este presupuesto ya fue un punto de avance y estoy de acuerdo con lo que se ha planteado arriba de la mesa, y por eso invito a la concertación hoy día a tratar de ser en esto propositivo, aprobar el presupuesto y después seguir discutiendo. Creo que eso es lo que le va a hacer mejor a todos los chilenos. ¿Qué podría pasar eventualmente si se llega a aprobar este presupuesto y queda la misma imagen que quedó en su momento en el año 2007 con todos los presidentes levantando la mano con un proyecto que no le gustó finalmente a nadie? Eso es imposible. Nadie va a ir a levantar las manos, ni de mi lado, ni del lado de Carlos, ni del lado de los ciudadanos. Me imagino yo que tampoco es del lado de los ciudadanos. Porque todos entendemos que en esto hay que avanzar. Si la única diferencia, los matices están en hasta dónde podemos avanzar, cuáles son los costos y cómo poder hacerlo. Yo creo que ahí es donde está hoy día el quid de cómo poder resolver este tema. Pablo, quería preguntarle algo a... Yo estoy re complicado con lo que significa la propuesta del gobierno. O sea, yo revisé muy atentamente cuando yo estaba recién asumiendo, cuando presentó el entonces ministro Lavín y el encargado de la División Superior, Ugarte, presentaron su agenda y en qué cosas querían avanzar, y la verdad es que no lo veo reflejado, por ejemplo, en el presupuesto de ahora. Y he hecho cosas que a mí me parecían muy positivas, como temas de ciencia e innovación, y cosas que me parecían bastante negativas, que sí hoy ya no aparecen. Entonces me baja la curiosidad. Yo entiendo que la discusión ahora urgente del presupuesto. Pero ¿cuál es la educación? No, pero un momento. ¿Cuál es la educación que desde la Alianza quiere construirse de aquí al 2050? ¿Cuál es el modelo efectivamente? O sea, si ahora se critica mucho que se quiere profundizar el modelo y toda la cuestión, ese es efectivamente el foco, o sea, porque es una opción viable, o sea, el bajar el crédito para que sea accesible para todos, con un sistema de regulación que sencillamente aspira a calidad. Es una forma de profundizar y decir, hay autofinanciamiento, la gente se paga a través de un crédito y cuando tenga plata, porque efectivamente van a tener plata porque están en una universidad, ellos pagan de vuelta con un porcentaje, y eso se podrá definir qué porcentaje y todo. Pero eso es un modelo, y es el modelo actual. Y el presupuesto, o sea, no el presupuesto actual, la agenda del gobierno tiende a profundizar. Eso es efectivamente lo que se pretende, porque en ese sentido el presupuesto podría ser un muy buen primer paso para profundizarlo, efectivamente. O sea, es lo que se pretende, pero en otras condiciones, porque si tú me preguntas a mí que lo que se quiere lograr es profundizar un modelo donde un muchacho que sale de la universidad tiene un crédito a tasa 7%, donde es prácticamente un crédito hipotecario, y como subieron los aranceles en el camino, en vez de deber 10 millones de pesos, de 25, y no tiene una casa, porque es prácticamente un crédito hipotecario, obviamente eso es un problema. Ahora, si tú logras tener... Pues si fuéramos un país rico, mira, ni siquiera los países más ricos del mundo son totalmente gratuitos, ninguno. Lo que ocurre es, y trataba de esbozarlo el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, este concepto de que el joven entra a estudiar y que si cuando sale no tiene los recursos para poder pagar su carrera, ahí entrar a financiarlo. Yo creo que esa podría ser una alternativa, pero a mi entender hoy día lo que estamos tratando de buscar nosotros son varias cosas. La primera es, obviamente, que haya una mejoría en la calidad de la educación, porque nuestras universidades dejan mucho que desear. Esa es la primera pata. La segunda pata es que la gente que tiene mérito, que tiene capacidad, pueda estudiar y que no quede en el camino producto de que no tiene los recursos para pagarlo. Y yo creo que en ese camino es el que estamos hoy día trabajando. Ahora, no entiendo el concepto, que me gustaría que me lo explicaras, de innovación. ¿Tú te refieres a hacer más investigación dentro de las universidades o tú te refieres a realmente tratar de transformar nuestra matriz generadora o productiva de manera más innovadora? Si eso es lo que tú estás planteando, lo que nosotros estamos tratando de hacer desde el gobierno en esa materia tiene más que ver con los startups y con programas que están en Corfo, donde se está potenciando hoy día y entregando los recursos a gente innovadora. Hay un problema incluso en el presupuesto de nuestras partidas, porque en el fondo, el FIC, Fondo de Innovación, a la universidad la sacaron. Por primera vez la sacaron, antes estaban en la universidad. Pero yo quiero volver a esto. Yo creo que este movimiento estos 6 meses ha sido algo bien importante de analizar, de estudiar en este país. Al comienzo de este movimiento, los estudiantes, el movimiento estudiantil presentó un documento muy serio,
de análisis, de propuestas, hace 6 meses más o menos el primer documento. Después, la oposición presentó 37 puntos de sus propuestas. Los estudiantes estuvieron dispuestos a ir a hablar con el ministro, primero con el presidente, a decirle que lo que pensaban y a hablar con el ministro. ¿Y cuál fue la respuesta? El gobierno no tuvo respuesta, y yo creo que ha pasado demasiado tiempo. Ahora al final, porque estos mismos temas que están planteados ahora podrían haberse planteados hace 6 meses, y como decía Giorgio Jackson por ahí en una entrevista, y la situación hubiera sido distinta. Yo creo que aquí hay muchas cosas que clarificar, pero una cosa te digo, el presupuesto, va a haber presupuesto, Chile va a tener presupuesto porque la Constitución establece un sistema, la ley orgánica es un sistema que si el 30 no se aprueba, queda el proyecto del Ejecutivo. El proyecto original, claro. Pero aquí de todas maneras ya hay una parte del presupuesto aprobado en otras partidas, hay muchas cosas aprobadas. Lo que no está aprobado, que aquí lo tengo, son 30 aspectos del presupuesto, 30, uno de los cuales es educación, que nosotros creemos que hay que mejorar. El año pasado modificamos en 55 partes del presupuesto. El año pasado habían quitado completamente los recursos para educación preescolar, por ejemplo, y dimos la discusión y subimos a 3.500 millones. Habían disminuido significativamente los recursos para educación técnica y profesional, logramos reponer eso. Habían disminuido los recursos para la educación superior, el Fondo de Desarrollo Institucional, y habían dicho que por igual. Bueno, este año la discusión es distinta, Gustavo, eso es lo que yo quiero sentar, porque este año el país ha dicho, la ciudadanía, los estudiantes y la mayoría en el Parlamento quieren iniciar un paso en función de un cambio más estructural del modelo educativo, porque el modelo que teníamos es un modelo que no ha funcionado para Chile, en el sentido de producir conocimientos innovadores, como tú, pero en el sentido de formar personas para este país, para lo que se requiere, y hay que pasar a otra etapa. ¿Cuál es el riesgo de que eventualmente se pueda aprobar solamente el presupuesto original? No, yo creo que prácticamente nada, porque tendríamos que ser muy tontos nosotros, la verdad que nosotros tenemos muy claro de que... Me refiero al tema de la negociación, porque hay una negociación en este momento con uno oye lo que dice el ministro Bunle como que se confunden cosas, el famoso GANE, Gran Acuerdo de Educación. Yo creo que con la respuesta que nos dio el gobierno a lo que nosotros planteamos cuando dijo, por razones ideológicas, no quiero de ninguna manera fortalecer la educación pública. Por razón ideológica no quiero tocar el financiamiento compartido. El gobierno no dice eso. O sea, un conjunto de predefinición. Por razón ideológica los aportes basales no pueden ser más de tanto. Bueno, el gobierno no quiere entrar en esa discusión. Por lo tanto, el gran acuerdo de educación, eso no es posible. Eso que tú dices de las manos y todo eso no es posible. Aquí lo que está en discusión es cuánto avanzamos en esa dirección. Algunos pasos en eso. La oposición quiere avanzar y el gobierno está ofreciendo pequeña cantidad de recursos en ciertos aspectos. Nosotros queremos, y esto asumiendo objetivos del movimiento estudiantil, hemos estado en contacto con los dirigentes del movimiento estudiantil, hemos estado en contacto también con los rectores en estos días, intercambiando ideas. Y nosotros creemos que es posible lograr mucho más porque el gobierno está muy lejos y tiene recursos para ir mucho más allá. Ok, vamos a ir a una primera pausa comercial, vamos a seguir hablando de estos temas importantes. Por cierto, el tema de la educación, ya nos decía el diputado Montes, nos adelantaba que eventualmente no habría acuerdo con el gobierno, pero vamos a seguir desarrollando este tema aquí en CNN Invita. No se mueva de la pantalla, volvemos.